Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 17 al 22. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando de palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a tomar asiento y vamos a iniciar con la clase el día de hoy. Segunda de Pedro, el capítulo 2, el apóstol Pedro advierte acerca de los falsos maestros. Ahí estamos, el apóstol Pedro está hablando y estamos en el contexto de los falsos maestros, porque ellos amenazan la fe de los creyentes. Y en esta sección, en los versículos del 17 al 22, vamos a encontrar una fuerte advertencia sobre las consecuencias de dejarse engañar y apartarse de la verdad. Estos versículos están dirigidos a los falsos maestros. Pero creo que el Señor también puede hablar a nuestras vidas acerca del peligro, de lo peligroso que es dejarnos engañar o estar jugando con Dios y con el mundo. Vamos a ver entonces los versos y a ver qué cosa nos dice la palabra de Dios. Primero, el versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormenta. Y es que hay una falsa promesa de los falsos maestros. Pedro los describe como fuentes sin agua. Una fuente debería dar agua, es su propósito principal. Pero dice que ellos son como fuentes sin agua, como una fuente que está seca, como algo que a lo lejos tal vez pareciera que sirve y que tiene utilidad. Sin embargo, cuando uno lo mira más detenidamente y se va acercando, se da cuenta que ha perdido su propósito, ha dejado de ser útil, se ha secado. Luego también los compara a una nube que es empujada por la tormenta. Una nube puede tener dos propósitos, ¿no? Cuando es de día y hay un sol intenso, nos protege de ese sol. Y en otras ocasiones también son las nubes las que traen la lluvia, las que hidratan los cultivos, las que producen todo el ciclo del agua para que nosotros podamos vivir tranquilos. Sin embargo, él los compara a nubes que solo son arrastradas por el viento, son empujadas por la tormenta, son llevadas de un lugar a otro por una influencia mayor que ellas. No tienen una dirección fija, sino hacia donde vaya la tormenta, hacia allá las va a arrastrar. Eso nos muestra que estos falsos maestros
Pueden prometer bendición, pueden aparentar conocimiento o libertad, pero en realidad no tienen nada que ofrecer. Es como si alguien a una persona sedienta le ofreciera un vaso de agua. ¿Cuál es la primera sensación? De gratitud, ¿no? Agua, justo lo que tanto anhelo. Pero cuando toma el vaso, lo recibe y lo mira, el vaso está vacío. Esa es la sensación que dan estos falsos maestros. Así son sus falsas enseñanzas. Aparentan, solamente aparentan dar vida, pero al final solo producen engaño. Se la pasan hablando palabras infladas y vanas. Dice el siguiente versículo, el número 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Son discursos que suenan profundos, pero carecen de sustancia espiritual. Buscan impresionar más que edificar. ¿Alguna vez has conocido o has escuchado a alguien así? Hoy día, gracias al internet, podemos escuchar a cualquier predicador sin importar en qué lugar se encuentra. Eso es una gran bendición, pero también es un peligro latente, porque podemos toparnos con falsos maestros. Dice que su discurso busca impresionar, no edificar. Una de las corrientes más famosas y que afecta significativamente el testimonio de los creyentes en general es la doctrina de la prosperidad. Todos saben qué es, todos la han escuchado de alguna manera. Y es un mensaje que aparenta ser de salvación, pero es más bien de riqueza. ¿Quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere ser próspero? Y lo presentan de esa manera, como algo que aparenta salvación, pero realmente no busca edificar a la persona. Busca solamente impresionarla. Seducen con concupiscencias, apelan a los deseos carnales. En la carne, ¿quién no quiere tener más dinero? Y no es un deseo necesariamente malo, ¿no? Yo creo que nadie dice, hermano, no, yo quiero tener menos dinero. Yo tengo una cantidad, pero ¿cómo quisiera tener menos? Nadie dice eso, ¿no? Entonces, apelan a ese deseo aparentemente neutral y comienzan a explotarlo. Apelan a los deseos carnales, no a los deseos espirituales. La Biblia es muy alejada de esa realidad. Pablo mismo decía que él sabía moverse en la opulencia y en la escasez. Cuando él tenía mucho, estaba bien. Y cuando tenía poco, también. Porque su bienestar, su felicidad, su sentido de que estaba cumpliendo un propósito, no tenía que ver con lo material. Sin embargo, en el otro caso, sí todo tiene que ver con lo material. De hecho, nos dice esa falsa doctrina que si no tienes dinero o si estás en una situación difícil, seguramente es porque algo no estás haciendo bien, porque Dios te quiere bendecir. Dios es el dueño del oro y la plata, es dueño de todo, Él te quiere bendecir. Y comienzan a darte un mensaje que aparenta ser positivo, pero solo busca impresionar, apela a los deseos carnales. Y esa es una táctica común.
para llegar a disfrazar el pecado como una libertad. Cuando yo era más joven, tenía un grupo de amigos que sirvieron y fueron creciendo. Y llegaron a ser encargados de algunos grupos pequeños dentro del ministerio de jóvenes, ¿no? O de adolescentes. Pero ellos cayeron en esta trampa. Y cayeron en la trampa de darse ciertas libertades a costa de su madurez espiritual. Y es un ejemplo práctico y espero que nadie lo malinterprete, voy a tratar de ser lo más claro posible. ¿Beber licor está mal? Ellos decían, pues realmente no está mal. Lo que está mal es embriagarse, porque hasta Jesús tomó vino. Hasta ahí podemos decir que es correcto lo que están diciendo. Sin embargo, cada uno conoce sus fortalezas y sus debilidades, y muchas veces es mejor no beber alcohol de ningún tipo para evitar exponerse a la tentación de querer un poquito más, un poquito más, un poquito más. Otras veces es mejor no beber alcohol, nada, por amor a nuestros hermanos más débiles. Porque el que me vean a mí haciendo eso puede ser de tropiezo para alguien más. Puede ser incluso de mal testimonio y prestarse para una confusión o un rumor que no es cierto. Entonces, un creyente maduro considera todo eso y antepone el amor a sus hermanos más o por encima de sus propios deseos. Sí me gustaría, pero hay tanto riesgo que voy a preferir no hacerlo. Eso puede pensar un creyente maduro. Entonces, no necesariamente está mal o tomar una copita de vino es pecado, no, pero muchas veces es mejor no hacerlo. Eso lo llegué a comprender alguien que tiene cierta madurez. Porque alguien inmaduro dice, pero es mi libertad, pero yo quiero hacerlo, en fin. Estas personas se consideraban maduras en la fe y comenzaban a llegar a sus propias conclusiones. Acá el versículo dice, el versículo 18, hablando palabras infladas y vanas. Entonces ellos decían, bueno, beber no es pecado, puede ser tropiezo para alguien, pero si lo hacemos entre nosotros, donde nadie nos ve, pues no estamos siendo de tropiezo para nadie. Entonces, comenzaron pues a tomar una copita, por algún motivo, algún brindis, no lo sé. Y entre ellos decían, pues, no tiene nada de malo, no hemos hecho nada malo. ¿Alguien se ha embriagado? Nadie se ha embriagado. Entonces, estamos dentro del marco de la ley. No hemos hecho nada incorrecto. Pero ese pensamiento iba dando pie a que ellos se den otras libertades, considerando que su aparente madurez espiritual les permitía hacer ciertas cosas sin caer en el pecado, lo cual era totalmente incorrecto. Mucha gente dice, yo no necesito ir a la iglesia porque Dios está en todas partes. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Mucha gente cree que puede filosofar sobre lo que dice la Biblia y torcer el mensaje llegando a una conclusión diferente, estando por encima de gente que dedica su vida a estudiar la palabra. A eso se refiere esas palabras infladas y vanas. O como en otro pasaje dice, a esas huecas sutilezas. Porque es un mensaje sutil.
no es que agarra la palabra y la tuerce así, sino solo la tuerce un poquito. Es casi imperceptible. Si uno lo ve rápido no se da cuenta. Si uno lo escucha así de pasada dice, bueno, sí, ¿no? O sea, lo que dice tiene aparentemente sentido. Incluso pueden agarrarse de versículos bíblicos, no en su contexto, sino aislado. Un pastor que tenía de joven siempre decía, ¿no? El que quiere torcer la palabra, la va a torcer. Si alguien quiere pecar, puede leer el pasaje donde menciona lo que Jesús le dice a Judas. Lo que tengas que hacer, ve y hazlo. Ah, bueno, el Señor me está diciendo que haga lo que quiera, entonces me voy. Y es totalmente absurdo, pero mucha gente puede ver así la palabra y predicar o profesar de esa manera la palabra. Pero el peligro no solamente es que escuchamos esto y pensemos en otras personas. Esta advertencia también es para nosotros, porque nosotros somos tan vulnerables como los que mencionaba en el ejemplo, somos tan vulnerables como ellos. Nosotros mismos podemos caer en esa trampa, en llevar nuestra vida de una manera y pensar que, pero no tiene nada de malo, no estoy haciendo nada incorrecto, no le hago daño a nadie, solo era una bromita, solo fue una vez, solo lo hago a puerta cerrada donde nadie sabe, no soy de tropiezo para nadie, y es un peligro latente, porque eso nunca va a quedar allí, siempre va a dar pie a otras cosas y a otras libertades. Y ese es el peligro que nos advierte este pasaje. Dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Yo no estuve dentro de ese grupo, del ejemplo que les contaba, pero seguramente, al ser un grupo, habían algunos que sí pensaban de esa manera y habían otros que fueron influenciados por estos pensamientos. Entonces, no solo estaban ellos, sino que ellos arrastraron a otros más. Dice que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Prometen una libertad que lo único que hace es llevar a la esclavitud. Los falsos maestros son así, porque lo que verdaderamente liberta viene solo de Cristo y de nadie más y de ningún otro lado. Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hace la aclaración, no dice seréis libres, dice seréis verdaderamente libres. Y ese es un concepto que para alguien nuevo o para alguien nuevo en la fe, o para alguien, más aún para alguien que no es creyente, es un concepto difícil de entender y difícil de asimilar. ¿Por qué? Porque humanamente nuestra razón nos hace creer que aquel que es libre para hacer lo que quiera, incluso para pecar. Y eso es lo que el mundo dice, ¿no? Por ejemplo, los que están a favor del aborto lo exigen como un derecho a la libertad sobre el cuerpo de la mujer. Yo tengo la libertad de decidir sobre mi cuerpo y si quiero puedo abortar. Yo tengo la libertad de decidir qué hacer con mi vida y si quiero tomar o quiero hacer otra cosa. Sin embargo, la palabra dice que esa libertad que creen tener no es otra cosa más que esclavitud, porque uno se vuelve dependiente de esas cosas. Y esa libertad que tú crees tener para hacer lo que tú quieras, en realidad
Es el pecado el que te domina y te obliga a hacer incluso aquellas cosas que ya no quieres. Alguien que tiene problemas con el alcohol o con otras sustancias, seguramente al inicio lo veía como algo divertido, pero llega un momento en el que su vida se comienza a afectar. Se afecta su trabajo, se afecta su economía, se afectan sus relaciones con el resto de personas. Y seguramente esa persona quisiera dejarlo, pero ya no puede, porque se ha convertido en una adicción. Entonces, ¿dónde está la libertad? Y pasa lo mismo con cualquier pecado. La mentira muchas veces llega a dañar a tus personas, a las personas que quieres. Y tú quisieras dejar de hacerlo, pero no puedes. El chisme, que muchas veces es tan sutil, puede dañar amistades, puede dañar relaciones, puede romper iglesias. ¿Y por qué no dejaste de hacerlo? En el fondo, porque no podías, porque te controla, porque te domina, porque te obliga a hacer cosas que si las pensaras bien, no las harías. Entonces, realmente no hay una libertad en hacer lo que uno quiere. No hay libertad en hacer cosas que te van a destruir. La libertad es, la verdadera libertad es la que ofrece Cristo. La libertad de poder decirle no a eso. La libertad de poder elegir lo que sí te va a edificar, lo que te va a bendecir, el poder romper esas cadenas del pecado. Es esa libertad la que ofrece Cristo. Suena contradictorio, porque cuando uno está en la carne, piensa que el ser creyente no es una libertad, sino más bien es un conjunto de reglas, de que no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas a tal lugar, no mires tal cosa. Pero esa es la confusión y el engaño que nos da el mundo, que ser cristiano no es libertad, sino son reglas que te limitan de hacer lo que tú quieres. Pero es un engaño, es un completo engaño. Yo una vez escuché, estaba investigando otra cosa y llegué a leer una historia o un dato histórico sobre los cigarros, sobre los cigarrillos, y yo no lo podía creer. Hoy en día me parecía algo tan absurdo que me costó creer que eso era verdad. Pero esto decía que cuando recién se comenzaron a consumir los cigarrillos, no estaba visto de ninguna manera como algo malo. Era más bien algo que te ayudaba a controlar el estrés y la ansiedad. Si estabas estresado, ansioso, preocupado, fúmate un cigarrito y con eso te vas a calmar. De hecho, los doctores te recetaban eso como antiestrés, incluso a las mujeres embarazadas. Entonces yo leía eso y decía, no, esto debe ser una broma. O sea, ¿qué doctor en su sano juicio te va a decir a una mujer embarazada que se fume una cajetilla de cigarros en la semana? No tiene sentido. Pero no solo era por la ignorancia, sino también porque las empresas que producían estos cigarrillos invertían mucho en la publicidad, incluso a través de los doctores, para que publiciten su producto y se pueda vender más. Entonces, cuando uno vive en la ignorancia, puedes ir incluso con un doctor y si él te receta cigarrillos, tú los puedes fumar, ¿no? Y está bien, el doctor me lo recetó, debes saber, ¿no? Pero cuando uno conoce la verdad, cuando uno está en la verdad, cuando tus ojos son abiertos, tú dices, esto es absurdo, no tiene ningún sentido. Pero el doctor dice, no importa, que el doctor diga lo que quiera. Esto no tiene sentido, esto me hace daño. Esto no es bueno para mí y no es bueno para nadie. ¿Cómo lo voy a hacer?
No, pero es que tú puedes hacer lo que tú quieras. No, lo que yo quiero es lo mejor para mi vida y sobre todo lo mejor para mi alma. Y en base a eso voy a decidir. Y quien sigue viviendo en la ignorancia no lo va a entender. E incluso pueden burlarse de nosotros. Pero ese es el engaño que trae el mundo a través de la ignorancia. Por eso, hermanos, para un creyente es tan importante conocer la palabra. Porque nosotros mismos podemos ignorar muchas cosas. Y esa ignorancia nos puede llevar a tomar decisiones o prácticas en nuestra vida como esa, que una vez que conozcamos la palabra, podemos decir, ¿cómo hicimos esto? ¿Cómo estuvimos viviendo de esta manera? Dice, y otra vez regresamos a los falsos maestros. Ciertamente, el versículo 20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Qué pasará? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces Pedro hace un énfasis fuerte en lo grave que es conocer el Evangelio y luego volver al pecado. Es más serio o más grave apartarse después de haber conocido la verdad porque ya se había recibido la luz y se rechazó conscientemente. Yo creo que todos conocemos a alguien que venía a la iglesia y luego dejó de venir. Y a veces lo buscamos para animarlo y vuelve a venir. Pero también hay personas que los buscamos para animarlos y ya no quieren saber nada de Dios. Dice el pasaje que eso es peor. Porque habiendo recibido la luz, la rechazan conscientemente. Una cosa es que por ignorancia no te acerques a Dios, y otra cosa es haberlo conocido y rechazarlo conscientemente. Quien en algún momento se ha apartado de la fe, quizás pueda entender mejor lo que es eso. Yo de joven dejé de ir a la iglesia. Tuve una situación y en mi inmadurez concluí que ya no quería ir. Estaba molesto y resentido. Pero gracias a Dios y definitivamente por su gracia, yo escuché la palabra desde muy joven. Entonces, aunque estaba molesto y no quería saber nada de la iglesia en ese momento, versículos como este a mí me torturaban. Me torturaban porque yo en el fondo sabía que no estaba haciendo lo correcto. Sabía que lo que sea que haga con mi vida no iba a tener un buen fin porque lo estaba haciendo lejos de Dios y buscando darle la contra conscientemente. Entonces yo tenía mucho temor porque decía, ¿cómo puedo atreverme a ir contra Dios? Y luchaba entre mi molestia y mi resentimiento y mi temor de Dios. Y eso definitivamente era algo que venía de Dios, no venía de mí. No era que tenía lucidez y yo mismo decía, mira, qué bueno que soy. O sea, era todo lo contrario, era la pura gracia y misericordia de Dios en mi vida. Pero yo meditaba mucho en esto, porque en el fondo yo había escuchado, y en ese momento yo sentía que era para mi mala suerte, pero en realidad era para mi buena suerte, por decirlo de alguna manera. Yo había escuchado
este versículo. Y decía, es peor cuando tú ya has conocido a Dios y conociéndolo te apartas de Él. Y el siguiente versículo dice algo que en mi necedad yo también pensé. Dice, porque les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia. Y en ese momento yo decía, es que, si no hubiera conocido estaría mejor, más feliz viviendo en mi ignorancia. Pero es todo lo contrario. Y Jesús mismo también habló de esto, ¿no? Cuando un espíritu inmundo sale del hombre y luego vuelve y halla la casa desocupada, ordenada y limpia, entra y trae con él 7 espíritus peores. Y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Eso dice Mateo 12, del 44 al 45. Entonces, la fe cristiana, y esto ya es para meditarlo nosotros, ¿no? La fe cristiana no solo es empezarla, no solo es levantar mi mano, tomar mi decisión, hacer una oración y ya. Y de ahí en adelante decir, sí, soy creyente, soy cristiano, mi abuelita lo era, una vez fui a la iglesia. O como a veces me encuentro con alguien en el trabajo, en algún lugar, ¿no? Y se enteran que yo soy cristiano, me dicen, yo de chiquito también iba a la iglesia, sí, pues yo también soy cristiano. Y yo me sorprendo, ¿no? Por el estilo de vida que lleva, cuando me dicen, no, sí, yo también soy cristiano. Bueno, yo nomás, ¿no? Ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi papá, ni mi mamá, pero yo sí. Ay, ¿a qué iglesia vas? No, yo iba de chiquito. No voy ya, hace años, pero sí soy, sí soy. Entonces, la fe cristiana no solo es una decisión, no solo es un momento, no solo es un instante, no solo es ir de vez en cuando a la iglesia, no solo es empezar, sino es perseverar y perseverar hasta el fin, así como dice Mateo 24:13. ¿Alguien puede buscarlo y leerlo para recordarnos lo que dice? Mateo 24:13. Exacto. El que persevere hasta el fin. Y es como una carrera, ¿no? Tú puedes haber corrido y estar primero el 80% de la carrera. Ibas primerito, en primer lugar, y con ventaja del resto. Pero ya llegando a la meta, te detienes, te caes, te pones a amarrar tu zapatilla, lo que quieras. Y vienen los de atrás y te pasan. Obviamente va a ganar el que cruza primero la meta. Y tú puedes ir y reclamarle al jurado, pero yo iba primero casi toda la carrera. Eso no importa. No llegaste. Incluso, si ahí te quedas y te vas, tú quedas como que nunca acabaste esa carrera. O sea, no llegaste ni siquiera último. Simplemente no llegaste. Entonces, más o menos, y digo más o menos porque la vida cristiana es mucho más compleja que eso, pero eso nos puede ayudar a entender el sentido de perseverar hasta el fin. Porque el versículo es claro, ¿no? El que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Será salvo. Y ya para terminar, Pedro usa dos proverbios en el último versículo para referirse a los que vuelven atrás. A estos falsos maestros, pero seguramente también a falsos cristianos. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Y eso representa volver al pecado que ya se había dejado. La puerca, o un cerdo, o un chanchito, que es lavado y es limpiado, los que han visto, han tenido la oportunidad de ir a una granja o algún lugar, deben haber visto que es literal. Tú limpias a un cerdo y lo dejas limpiecito, impecable, oliendo rico. ¿Y qué hace el chanchito? Se revuelca otra vez en el barro, en la comida, en la suciedad, y así le gusta estar. Así le gusta estar. Y así son los creyentes, los falsos maestros, los falsos creyentes, que luego de que son limpiados por Cristo, regresan a revolcarse en la inmundicia de su pecado. Porque si han experimentado una limpieza exterior, una limpieza superficial, pero su corazón no ha sido transformado, van a ser como un perro que vuelve a su vómito y como un cerdo que vuelve al lodo. Y es una comparación bastante fuerte, pero Pedro quiere que entendamos lo grave, lo repulsivo y lo destructivo que es volver al pecado. Hay pasajes, hay prédicas, hay mensajes que nos pueden afectar. Hay consejerías y hay consejos de hermanos que nos pueden hacer sentir mal, nos pueden ofender, nos pueden doler, pueden hacer que nos resintamos y ya no tengamos ganas de hablarle a ese hermano. Como decía el pastor Carlos Jesús el jueves, que decía que hay gente en su trabajo que ya lo ve llegar y ya se comienza a ir porque ya no quiere que les diga nada ya. Y es así, incluso entre nosotros puede pasar eso. Viene un hermano y te ve en una situación incorrecta y te llama la atención. O tú le estás contando alguna situación personal a un hermano y el hermano te dice algo que ya no te gustó. Y ya no le vuelves a contar porque te sientes mal, ¿no? Eso es natural, a cualquiera le afecta. Y a todos nos ha pasado, a mí mismo, a todos nos ha pasado. Me llama la atención y no me gusta. Digo, fui por lana y salí trasquilado. Yo quería consuelo y me hicieron sentir un pecador terrible. Pero hermanos, eso es 1.000.000 de veces mejor a que se pierda tu alma. Es mejor que un hermano te haga sentir mal, incluso que te diga algo que te haga llorar y te quiebre. Eso es 1.000 veces mejor a que se pierda tu alma. Entonces, no dejen de buscar consejo en situaciones en las que necesiten ayuda. Pidamos ayuda, pidamos consejo. Dios no se equivoca. Si en algún momento has hablado con algún hermano mayor, con algún anciano de la iglesia, con alguno de los pastores, tú no creas que ese pastor no debería ser pastor, que ese hermano que está en la junta no debería estar en la junta, que siempre se equivoca, que no sabe, que no creas eso, porque eso significa que Dios se equivocó al poner a esa persona en ese lugar. Eso significa que Dios se le pasó, se distrajo y dijo, uy, ya me pusieron a este pastor ya por no estar atento. Eso no pasa, eso no existe. Dios no se equivoca, Dios tiene un propósito por el cual pone a cada persona en el lugar en el que está, incluso por el cual nosotros estamos este tiempo en esta iglesia.
Así que no lo despreciemos y no lo menospreciemos. Seamos consecuentes con la palabra que profesamos. Y aprovechemos, hermanos, aprovechemos que no estamos solos y que tenemos la libertad de profesar nuestra fe. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar la clase el día de hoy. Dios Padre amado, te damos gracias, Dios, por la vida que tú nos das, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por ser tú nuestro Dios, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Y es por eso que seguimos existiendo, Señor, porque eres abundante en gracia, Padre. Nos permites oportunidades para arrepentirnos y buscarte, para acercarnos a ti. Nos dejas tu palabra, Señor, para que podamos aprender a discernir, Señor, que no todo lo que suena bien o parece espiritual viene de ti. Que como creyentes, Señor, debemos aprender a probar los espíritus, Padre, y examinarlo todo a la luz de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a cuidar nuestra libertad en Cristo, Dios, y no confundirla o aceptarla como libertinaje, Señor, porque la libertad en Cristo no se trata de hacer lo que querramos, Señor, sino de vivir libres del poder del pecado, Señor, y en obediencia a Dios, porque no hay nada que le convenga más al ser humano, Dios, que servirte a ti, Señor. Ayúdanos a perseverar en la fe, Padre, que podamos perseverar hasta el fin, como dice tu palabra, Dios. Que ninguno de mis hermanos se quede en el camino, Señor. Que si vemos a alguien que está bajando la velocidad o se está desanimando, Dios, en esta carrera, podamos tener el valor, Señor. El consejo, Dios. Que tu palabra pueda estar en nosotros, presente, de tal manera que con seguridad podamos acercarnos y hablar con ese hermano, Señor. Animarlo, y si hay que exhortarlo, Dios, exhortarlo en amor, Señor, pero no ser indiferentes entre nosotros. Guárdanos y líbranos, Señor, de regresar al pecado, de volver a nuestra vida pasada, Dios, y de ser como ese perro que vuelve a su vómito, Dios, porque eso solo trae vergüenza, destrucción y dolor. Líbranos de esa tentación, Señor, y ayúdanos a perseverar en la oración, Señor, unos por otros. Ayúdanos, Señor, a depender siempre de ti, Padre, porque tú tienes ya la victoria sobre el engaño y sobre el pecado, Dios. No depende de nuestras fuerzas, porque tú ya has vencido. Recuérdanos eso, Señor, y ayúdanos a aferrarnos siempre y en todo tiempo de ti, Señor. A tomar tu mano y no soltarla, Señor, sin importar la situación, sin importar cuánto pueda doler, Señor, o cuán triste podamos estar, porque aunque el futuro no lo conozcamos, Dios, para el creyente no es incierto, porque sabemos que nuestra vida y nuestra alma está guardada de ti y que nada ni nadie la va a poder arrebatar de tu mano. Así que a ti te damos la gloria, Señor. Y nos encomendamos a ti, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos.